Buenos días a todas y todos. Bienvenidos a este seminario vinculado pues al desarrollo de las comunidades. Lo hacemos en una semana especialmente importante para Plena Inclusión España, para el movimiento asociativo, para todas las federaciones y organizaciones que conformamos esta familia, porque es la semana del cumpleaños de Plena Inclusión, ¿no? Cumplimos 60 años, desde el año 64 estamos proyectando los derechos de las personas en una sociedad más justa, más solidaria, y seguramente que años, aquellos años en el 64 pues no podíamos comprender, no se podría imaginar una sociedad como la que vivimos actualmente, ¿no? Y de complejidad, de tecnología, de incertidumbre y también pues de modificación profunda de las comunidades, de la sociedad, de las relaciones. En este 60 aniversario también estrenamos un plan estratégico que está muy enfocado a lo que hemos venido a llamar ganamos en comunidad, y esa ecuación en la cual, por un lado, están las personas, las familias, y por otro lado también está el contexto. El contexto es muy importante comprenderlo e intervenir en el mismo para generar una buena vida en comunidad. Y llevamos tiempo trabajando escenarios de intervención para ser más competentes, más capaces de hacer buenos apoyos, de generar comunidades más acogedoras, y ese camino pues que llevamos ya tiempo eh, desarrollando tuvo un especial momento o hito que fue la pandemia. Yo creo que en COVID tuvimos conciencia de la importancia de las comunidades, de las relaciones en las comunidades, de la elevación de los activos comunitarios para hacer buena red, para hacer buenas relaciones y construir con otros y otras pues un espacio de, de vidas buenas, ¿no? Y de red. En ese momento del COVID recuerdo pues que trabajamos pues, un proyecto que era Tuyo Comunidad, donde también pues pudimos disfrutar de personas con las que nos reencontramos hoy, como Cormac Russell y otra gente, bueno, pues que nos fue dando pistas para ir avanzando en este ámbito, ¿no? Junto a la COVID también hay otro momento muy relevante, que es el lanzamiento o el impulso mayor del proyecto Mi Casa, una vida en comunidad, y como veis, pues que tiene en su propio descripción la casa y la comunidad como algo muy compartido, ¿no? Muy construido, y está generando y ha generado pues mucho aprendizaje, el lanzamiento de nuevos profesionales que hoy veremos, y también se va constituyendo con mayor rigor pues un área de intervención de plena inclusión que casi nos está definiendo ya como una organización lanzada a la sociedad, constructora de sociedad, y por tanto somos capaces de ir avanzando históricamente, de estar centrados en, pues, en servicios muy especializados, a trabajar como activos comunitarios abiertas a la sociedad. Pues en ese trayecto, en estas etapas que estamos desplegando, hoy pues se abre una historia bonita, ¿no? Yo creo que otro capítulo más, una página más de la historia de Plena Inclusión en esos 60 años, que es la presentación de la Escuela de Conectores Comunitarios. Creo que es un hito muy relevante, que es una realización que se ha podido desplegar gracias al trabajo de muchas personas, en muchas organizaciones, en muchas federaciones, en también espacios internacionales de colaboración con universidades, y hoy se va a poder visualizar esta construcción coral compartida en la que estamos, ¿no? Y para ello tenemos la suerte de tener tres momentos, yo creo que relevantes. El primero, desde una visión organizacional
de despliegue y de planificación. Tenemos a dos personas que son líderes en la transformación hacia la innovación y hacia la comunidad, que es Castilla y León, con Vanessa García, la directora gerente de la Federación. Castilla y León es un referente en innovación y en trabajo en comunidad. Y también tenemos a Natalia Cañeque, que es la directora gerente de la Federación de Plena Inclusión Canarias y, bueno, es uno de los motores y ejemplos de la implementación del proyecto Mi Casa. Yo creo que ellas van a podernos trasladar lo que significa de la idea a la realidad, de la estrategia y la planificación a que podamos ir incorporando verdaderos elementos de apoyo a las personas y a las familias en entornos mucho más abiertos, comunitarios, con un montón de elementos como es la tecnología, como es la ética. Y yo creo que esa complejidad muchas veces pues no es fácil de armar. Tanto Natalia como Vanessa pues son ejemplos y sus territorios y sus organizaciones de haber sido capaces de desplegar esta estrategia tan compleja. Posteriormente tenemos la suerte de contar pues, con Javier Gómez, que es profesor universitario de la Universidad de Valladolid, con una relación pues, muy extensa y, y que además pues, va a dialogar y vamos a disfrutar ese debate con él y con Cormac Russell, que como sabéis pues, es un aliado de Plena Inclusión vinculado en darnos capacidad, visión, conocimiento de lo que es el desarrollo comunitario y nos conecta con otros países, con otras realidades, con otras experiencias. Y por último, pues contaremos con Sofía Reyes, que lo que hará con nuestros compañeros de la Escuela de Conectores Comunitarios, que es una red muy amplia de distintas comunidades autónomas, pues nos va a hacer como la presentación, la puesta en sociedad de esta propuesta para ir creciendo en nuevos roles, en nuevas miradas y eso que llamamos transformación e innovación se concreta en acciones pues muy definidas como es esta escuela, que es un producto, es una salida de ese gran proyecto que en mi caso una bien comunidad y de otras realizaciones de la innovación, pero que nos ponen en una situación precursora. Creo que eso es muy importante. Plena Inclusión, FEAP siempre ha tenido vocación de ir un poquito por delante, de trabajar desde la vanguardia. Y esta realización yo creo que es un ejemplo de de este interés, de esta preocupación, pero también del compromiso que asume nuestra organización para dar buenas respuestas y cada vez más abiertas para el conjunto de la sociedad. Dicho lo cual, bienvenidas, estamos de cumpleaños, estamos de celebración. Agradecemos mucho la participación de todas las personas que van a estar en el seminario, por supuesto, y también de vosotros y vosotras que habéis decidido pues este rato compartirlo con nosotros. Sin más, pues le cedo la palabra en su presencia tanto a Natalia Cañete como a Vanessa, mis compañeras del equipo de gerentes, pues es vuestra la palabra. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Enrique. Pues, gracias por dejarnos compartir este espacio de reflexión en un momento tan importante como tú bien contextualizabas, de cumpleaños de Plena Inclusión España y también de momento en el que estamos viviendo con esta presentación de la Escuela de Conectores. Y para entrar así ya en materia y empezar un poco a charlar con mi compañera Natalia, yo creo que lo primero que nos podemos preguntar, si a ti te parece bien, Natalia, es ¿por qué nos metemos en esto? ¿Por qué hoy estamos hablando de desarrollo comunitario y por qué Plena Inclusión decide meterse, si me permitís, en este fregado con la complejidad que supone? Porque seguramente esto no nace de la noche a la mañana, sino que es producto de muy bien, de como muy bien decía Enrique, de una evolución, de una transformación, de un camino que llevamos andado. No sé, ¿tú cómo lo ves, Natalia? Bueno, antes que nada, gracias Enrique por la presentación y por darnos la oportunidad de participar en esta conversación tan interesante sobre un tema que nos ocupa y nos preocupa a todos, ¿no? Y efectivamente, Vanessa, como tú comentas, esto es una semilla que pusimos ya a germinar hace años. Incluso yo me remontaría a Toledo 10.
el Congreso de Toledo 10 de todo el movimiento asociativo Plena Inclusión, en donde nuestro movimiento asociativo acordó toda una estrategia de transformación de los servicios para que fueran muchísimo más personalizados. También debatimos sobre cómo debían de prestarse los apoyos, cómo debería de ser el liderazgo de las personas. Y en ese momento ya, en 2010, hablábamos de aperturas a la sociedad, porque veníamos de entidades y de servicios muy cerrados, probablemente fruto de cómo se habían construido los servicios a lo largo de los años, ¿no? Y ya en ese momento nombramos en nuestra misión a la sociedad como una parte muy importante de la misión de plena inclusión, ¿no? Luego, posteriormente, ya en el año 2022, en Valencia, en la ponencia Ganamos en Comunidad, se marca la dirección hacia nuevas maneras de ser, nuevas maneras de estar, nuevas maneras de relacionarnos con nuestro entorno. Y en la ponencia recogía, déjame que me de la chuleta, que no quiero yo cambiar lo que ponía la ponencia, que el movimiento asociativo de plena inclusión se ha de proyectar en el futuro con una mayor apertura a todo tipo de conexiones, de contribuciones y de colaboraciones, y así podrá afrontar con mayor solvencia los futuros retos que surjan en el ámbito de la discapacidad y de nuestras sociedades. En la ponencia Ganamos en Comunidad se identificaban 5 vectores que orientaban hacia dónde debían de ser nuestros enfoques en la intervención. Estos vectores eran ciudadanía y vida en comunidad, trabajar con otros y con otras causas, innovación y digitalización, gobernanza y articulación, y sostenibilidad y gestión del cambio. Los que participamos en la construcción de esta ponencia, no sé si se acuerdan, en todo el tiempo de la pandemia, todas las conversaciones de Vivir Con, donde participamos más de 11.000 personas, que es de donde salen todos estos 5 vectores o tendencias, que lo que hacen es empujan a 11 grandes retos que son los que, estratégicos, que son los que nos ayudan en el cumplimiento de la misión de plena inclusión. Vale. Y creo que es importante que visibilicemos que esto de ser y de construir comunidad no es algo exclusivo de plena inclusión, sino que hay todo un movimiento en este mundo globalizado en el que nos movemos que nos empuja a ir hacia ese camino, ¿no? Y uno de los ejemplos que podríamos ver es toda la legislación que existe relativa a este tema. Empezaría, por ejemplo, a nivel internacional con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el marco europeo nos podemos encontrar con el Pilar Europeo de Derechos Sociales, la Estrategia sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 2021-2030, la Estrategia Europea de Cuidados para Cuidadores y Receptores de Cuidado, o en el ámbito nuestro, en el ámbito nacional, nos podemos encontrar con la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030, la Estrategia España 2050, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Plan de Choque en materia de dependencia 2021-2023, o la última, que es la Estrategia Española de Desinstitucionalización, que todavía aún sigue en fase de elaboración. Pero bueno, al final lo que nos dicen todas estas normas hacen referencia a vidas dignas, a formar parte de la comunidad, a la igualdad de oportunidades, a asegurar la participación plena y efectiva en la sociedad, Vanessa. Claro, Natalia, es que yo creo, fíjate, que es fundamental esto último que tú apuntabas, para que veamos que esto no es una cosa de plena inclusión, esto ahora de crear comunidad, de conectarnos, que es algo que no se nos haya ocurrido a nosotros de repente, un camino que hayamos emprendido en soledad, sino que se trata de todo un movimiento avalado e impulsado por toda la comunidad internacional y también en el ámbito nacional, y toda una normativa, unos textos legales, unos cuerpos legislativos que también nos empujan en esa dirección. Y es que yo creo que es muy importante significar un elemento, y es que este cambio tiene que ver con un modelo de derechos. Y como hablamos de derechos, todas las partes estamos instados a su cumplimiento. Y haciendo un poco foco en este ámbito, en el ámbito del derecho, es verdad que todavía es un camino que nos queda por recorrer, porque ya la Convención de los Derechos de que tanto hablamos, ¿no? De las Naciones
de las Personas con Discapacidad, en su artículo 19 hablaba del derecho de vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. Pero hay una observación que es muy interesante que hoy rescatemos, la observación general número 5, que subraya que en este derecho todavía existe una brecha muy importante para que hablemos de un cumplimiento real. Y en esta observación sí que nos da pistas de dónde tenemos que poner el acento, dónde tenemos que seguramente seguir trabajando. Y es que nos dicen que para que se haga un cumplimiento real de este derecho a la vida independiente y a la vida en comunidad, pues falta todavía mucha adecuación de los sistemas de apoyo y de la protección social para garantizar esa forma de vida independiente en la comunidad. También nos dice esta observación que hay una ausencia de designación presupuestaria y marcos jurídicos adecuados para una cuestión que es fundamental en la vida independiente, que es la asistencia personal y los apoyos individualizados. Se habla también como un elemento a trabajar las actitudes negativas, los estigmas y los estereotipos que impiden que las personas con discapacidad sean incluidas en la comunidad y accedan a servicios de asistencia disponible. También nos habla esta observación de una idea errónea sobre el derecho a vivir de forma independiente en la comunidad, que a veces nos creemos que es soltar a las personas sin ningún tipo de apoyos y todo lo contrario. Estamos hablando de generar oportunidades, una igualdad y una equidad en las oportunidades en la comunidad. Y también nos habla la observación de una falta de servicios en instalaciones disponibles, aceptables, asequibles, accesibles y adaptables, como transportes, atención de la salud o espacios públicos. Entonces, no sé si tú lo compartes, Natalia, pero yo creo que esta observación nos da muchas pistas y nos pone en el foco de lo que tenemos que ir trabajando para hablar de comunidad, de construir comunidad y de ser comunidad. Pero para no quedarnos solo con un sinsabor, también tenemos buenas noticias. Y a mí me gustaría compartir en esta conversación em, el resultado de una encuesta, de una consulta que se ha hecho a la población española sobre desinstitucionalización con motivo de la elaboración de la Estrategia Española de Desinstitucionalización, que se ha elaborado en agosto de 2023, o sea que la tenemos así como recién sacadita del horno. Y ahí encontramos algunos resultados esperanzadores. Un resultado que sería interesante de ver es que esta encuesta nos dice que existe un consenso en relación a que es necesario promover que las personas con discapacidad puedan vivir en entornos no cerrados, que puedan vivir en domicilios particulares y en la comunidad con los apoyos que sean necesarios. O sea, que ya se está generando esta sensibilidad y así se evidencia dentro de la comunidad, dentro de la sociedad. Y un segundo resultado que sería interesante traer a colación es que 8 de cada 10 personas entrevistadas consideran que las personas que residen en centros o instituciones asistenciales están en alguna medida al margen del conjunto de la sociedad. Y la sociedad nos está diciendo a través de esta encuesta que opinan que es necesario tomar medidas para que estas personas puedan vivir más incluidas en la sociedad. Y es que esto es resulta de vital importancia, porque evidentemente no podemos hablar de comunidad sin la comunidad, no podemos hablar de inclusión sin la sociedad. Y que se esté generando esta conciencia, desde luego es un paso muy importante, bueno, pues para lo que hoy estamos viendo, para construir esa comunidad. La verdad que sí, que es súper interesante toda la parte de la encuesta de desinstitucionalización y la concienciación social que existe, ¿no? Para todo este cambio, Vanessa, ¿tú qué retos crees que le va a suponer para las entidades y para la administración pública? Pues seguro que si le preguntamos a toda la gente que nos está hoy escuchando, está compartiendo con nosotros este seminario, saldría un listado tremendo, porque es una realidad. Estamos en un camino de transformación que va a tener muchísimos desafíos y muchísimos retos. Y yo creo que cuanto más conscientes seamos de los retos que tenemos por delante, de los desafíos, seremos más capaces de generar buenas soluciones. Pero lo que está claro es que esto es un tsunami, un cambio cultural que no tiene marcha atrás, el que estamos ya montados y sobre el que hay que ir avanzando. Yo creo que podríamos distinguir en este apartado como dos grandes bloques. Una serie de desafíos y de retos para las organizaciones y también para la administración. O sea, todos los actores que estamos implicados, porque decimos que esto tiene que ser una transformación integral, desde luego tenemos que asumir un papel protagonista, pero ahora, si te parece, vamos a poner el foco en eso, en nosotros como organizaciones y en las administraciones.
Con respecto a las organizaciones, pues no hay duda que el cambio cultural tiene que venir acompañado de una transformación organizacional y esto es realmente complejo, ¿no? Nos adentramos en un campo muy complicado porque tiene que ver con nuevos roles profesionales. Hoy vamos a ver también el conector comunitario, no es algo nuevo que aparece, que tenemos que ir definiendo, que tenemos que ir madurando. También los roles que ya existían dentro de nuestras organizaciones tienen que ir asumiendo nuevas formas de hacer, nuevas funciones, un nuevo modelo de cómo entendemos los apoyos a las personas con discapacidad, y eso también es complejo. Tenemos que ir generando apoyos más personalizados, salir de los centros, de las residencias, acompañar a las personas en sus entornos naturales, en sus contextos. eh, y esto es complicado pues, por cuestiones tan del día a día de cualquier organización como es organizar plantillas, por ejemplo, la flexibilidad organizativa, la resistencia al cambio, que es algo que va a existir y que tenemos que tener conciencia de que esto va a pasar. Insisto, pero bueno, que tenemos que ir viendo cómo lo trabajamos y sobre todo en un momento también complicado como el que estamos viviendo. Pero a pesar de todas las dificultades, también, oye, tenemos que identificar nuestras fortalezas en esta transformación organizacional. Y es que en Plena Inclusión tenemos una enorme fortaleza en torno a lo que tiene que ver con la red de conocimiento que albergamos, los aprendizajes que estamos extrayendo, las múltiples experiencias que ya se están llevando a cabo en nuestras entidades y el conocimiento compartido, que eso nos da una fuente de aprendizaje brutal. Y cuando nos adentramos en un camino con tantas preguntas y responder, como es el que estamos ahora mismo transitando, y tantas incertidumbres, pues no cabe duda que recorrerlo acompañando, aprendiendo unos de otros, pues nos va a facilitar este tránsito con mayores garantías de éxito. Porque además Plena Inclusión estamos poniendo la innovación en el centro de nuestra estrategia y estamos haciendo un esfuerzo muy importante por sistematizar la innovación y explorar metodologías innovadoras, por nutrirnos de los mejores expertos, como por ejemplo en el seminario de hoy, o de las mejores experiencias, porque es que esto de innovar no es algo que pueda dejarse al azar y creo que en ese sentido Plena Inclusión pues estamos recorriendo un camino con mucha responsabilidad. Y en el plano de los desafíos a la administración, pues está claro que las entidades podemos impulsar el cambio, podemos empujar, pero las leyes, las normas, las exigencias administrativas deben ir acomodándose cada vez a este modelo. No cabe duda que si por un lado estamos trabajando para apoyar proyectos de vida en contextos naturales, en comunidad, y por otro lado la administración nos sigue exigiendo cumplimientos que responden a un modelo institucionalizado, por ejemplo, seguro que todos los que hoy estamos aquí lo hemos vivido en algún momento, pues que todas las personas que tienen una plaza concertada estén en un espacio físico con unas horas de entrada, unas horas de salida, unas rutinas idénticas para que todo el mundo, iguales para todo el mundo. Bueno, pues en fin, en ese marco de regulación normativa es muy complejo que se puedan realizar avances en esta dirección. Así que es un irrenunciable, ¿no? Esto que en plena a veces nos gusta tanto y es tan necesario definir cuáles son los irrenunciables, pues es un irrenunciable que la Administración ajuste la normativa, ya no solo porque Plena Inclusión lo decimos, sino porque, como veíamos al principio, esto es un mandato, es un modelo de derechos y esta es una exigencia y es algo que insta a todos los actores. Eh, y viendo un poco también cuáles son los desafíos que ya hemos visto, también cuáles son las estrategias o las fortalezas que tenemos, poniendo el foco en lo que estamos haciendo en Plena Inclusión, Natalia, ¿qué podríamos señalar o qué podríamos significar? Bueno, pues ahora, por último, estamos recorriendo un camino muy bonito, como dices tú. Desde el año 2022 y hasta final de este año, estamos desarrollando el proyecto Mi Casa, una vida en comunidad, en el que participamos 7 federaciones autonómicas junto con 29 entidades miembros, que son Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid, Aragón, Cataluña, Murcia y Canarias. Y en el proyecto Mi Casa, una vida en comunidad, hemos estado experimentando soluciones innovadoras que impulsasen buenas vidas en comunidad para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y grandes necesidades de apoyo, ¿no? Y entre las soluciones que tienen que ver con el enfoque comunitario, destacan, como tú bien nombrabas antes, Vanessa, los nuevos roles profesionales como son el conector comunitario y el facilitador,
toda la formación que hemos hecho a conectores comunitarios y luego toda la parte que ya llevamos andada y hecha de desarrollo comunitario, pues participación y contribución de las personas con grandes necesidades de apoyo en la comunidad, que es algo pues que es bastante novedoso, ¿no? Y por destacar algunos de los datos relacionados con el proyecto hasta este momento, pues hemos trabajado con más de 1.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Hemos puesto en marcha 66 viviendas en comunidad en 35 territorios diferentes de España, donde han transitado 260 personas con discapacidad intelectual a modelos de vivienda en comunidad. Y de esas 260 personas, que me parece un dato importante y significativo, el 81% tiene grandes necesidades de apoyo. Y luego también a otras 200 personas se les está apoyando para que realicen actividades en comunidad en el horario de centro de atención diurna. Por eso es tan importante lo que tú comentabas antes, Vanessa, del cambio y la flexibilización de la administración pública. Porque si los centros de atención diurna siguen siendo rígidos con el tema de horario, poco podremos desarrollar de proyectos de vidas en entornos naturales y en contextos naturales. Entonces, al final es muy importante el cambio de la administración pública, ¿no? El 72% de las personas que participan en el proyecto viven en entorno urbano y el 28% en entorno rural. Hemos contratado a más de 600 profesionales en el proyecto y de esos 600 profesionales, 43 ejercían el rol de conector comunitario. Y luego, un dato también muy significativo me parece a mí es que el equipo de conectores ha identificado a día de hoy más de 1.700 agentes comunitarios. Entonces, el proyecto Mi Casa tiene un enfoque y una parte importantísima de desarrollo comunitario, ¿no? Para nosotros la figura del conector comunitario surge en el proyecto Mi Casa, una vida en comunidad, pero para entender esta figura y la importancia yo creo que hay que contextualizar y explicar un poco de dónde viene el proyecto. El proyecto Mi Casa, una vida en comunidad es uno de los proyectos relacionados con la desinstitucionalización que son financiados por el Gobierno de España a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea. ¿Y de dónde y por qué, de dónde surge este proyecto? Pues este proyecto surge de la necesidad de explorar nuevas vías para que las personas con discapacidad intelectual y el desarrollo que tienen muchas necesidades de apoyo tuvieran alternativas de vivienda en la comunidad. Porque como bien comentábamos antes, en toda la parte de derecho, ya el artículo 19 de la Convención nos dice que todas las personas tenemos derecho a elegir cómo queremos vivir y con quién queremos hacerlo. Y además también tenemos derechos a tener oportunidades de relacionarnos con nuestro entorno y a participar en la sociedad. Entonces, para el proyecto Mi Casa, una vida en comunidad, es muy importante 4 ítems o 4 conceptos, ¿no? El primero sería que las personas que lo deseen dejen de vivir institucionalizadas y vivan de manera independiente en barrios y pueblos como el resto de las personas, que es lo que nosotros llamamos desinstitucionalización. Y luego otro ítem sería que evitemos que las personas que necesitan más apoyo tengan que vivir de forma segregada y tengan oportunidad de vivir en comunidad con el control de sus vidas y participar en sus entornos. Y es lo que llamamos prevención de la institucionalización. Y luego también tiene que existir una nueva forma de concebir los cuidados que empodere y dé control de sus vidas a todas las personas y que les permita vivir de forma normalizada, perdón, que es lo que llamamos vida en comunidad. Y por último sería que aquellas personas que tienen más necesidades de apoyo puedan disponer de todo lo que necesitan para poder vivir vidas plenas, con vínculos, con redes de relaciones personales, con oportunidades de participar y contribuir en sus vecindarios, que es lo que nosotros llamamos todas somos todas. Entonces, en el proceso de desinstitucionalización es fundamental trabajar en y para la comunidad, detectando las oportunidades o creando las nuevas para que las personas puedan desarrollar sus intereses, construir los vínculos y contribuir a sus barrios y pueblos. Y por último, con esta pregunta me gustaría destacar el rol del conector comunitario, ¿no? Que tiene su escenario de trabajo en la comunidad y que persigue dos objetivos principalmente, ¿no? Uno es vincular a las personas con discapacidad intelectual al desarrollo en su comunidad y en su vida diaria,
trabajan en la comunidad y para la comunidad, detectan las oportunidades o las crean, como bien acabo de decir, para que todas las personas puedan desarrollar los intereses, construir las relaciones y vínculos significativos y contribuir en sus barrios y pueblos a través de experiencia y su participación. Y aquí sí me gustaría poner un ejemplo en el desarrollo del proyecto Mi Casa que hemos tenido en Canarias, que una mujer con grandísimas necesidades de apoyo sea vocal en su asociación de vecinos de su barrio, donde dinamiza el barrio, construye barrios con el resto de vecinos y vecinas. Es importantísimo, es una oportunidad de crear comunidad que nosotros hace 7 años ni nos planteábamos, por lo cual quiere decir que vamos en el buen camino y que se pueden crear muchísimas oportunidades. Y luego la última parte del rol comunitario es que actúa en la comunidad para transformarla, para hacerla más incluyente, justa y solidaria, como dice la misión de Plena, y acogedora con la diversidad. Y también que trabaja para construir una buena comunidad poniendo a la ciudadanía en el centro del proceso y analiza todas las fortalezas del barrio, del pueblo y fomenta la construcción de una visión común de la comunidad que tenemos, la que queremos conseguir y la que debemos hacer para lograrlos entre todas y todos, ¿no? Yo creo que hay un vídeo que hizo Plena Inclusión Madrid dentro del proyecto Mi Casa, que es muy gráfico y que creo que puede resumir todo lo que hemos estado hablando. Así que yo creo que vamos a poner el vídeo y así las personas pueden ver con un elemento gráfico mucho mejor esto. La participación comunitaria surge cuando las personas que vivimos en una misma comunidad tenemos unas mismas necesidades o problemas y buscamos soluciones para ello. Las dos claves en las que nos hemos apoyado y fundamentado el proyecto Mi Casa, una vida en comunidad son, por un lado, dar buenos apoyos basados en la personalización y, por otro, el tener buenas comunidades. Comunidades que son accesibles, que son diversas, donde todos los miembros son acogidos y cada uno de ellos tiene los apoyos que necesita. Hombre, David, ¿Qué tal? ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Está todo bien? Sí. Pues venga, vamos a ver a Guillermo. Lo que hacemos desde el proyecto es buscar e indagar los intereses, los gustos, las preferencias que tienen las personas beneficiarias del proyecto Mi Casa y vincularlas con aquellas posibilidades que el entorno y el barrio les da. Nosotros hemos pensado en que queríamos un tipo de club de rugby, lo llamamos rugby social e inclusivo, en el que tenga cabida todo tipo de personas y de actividades. Creemos que el deporte es una excusa para incorporar valores y aportar un poquito algo a la sociedad. ¿Qué parte del rugby es la que más te gusta? El grito de los bolitas. El grito. ¿Y hacer ensayos? También. ¿Y luego qué era otra Placajes. cosa? Los placajes Mola. también, te mola hacer. El proyecto lo que nos está evidenciando, por un lado, es el masivo uso de los recursos comunitarios por parte de las personas del proyecto y esto está haciendo que se generen nuevas relaciones sociales y vinculaciones entre las personas que viven en las casas del proyecto Mi Casa y los vecinos del barrio en los que cada uno vive. Al final, las personas que son beneficiarias del proyecto, al hacer uso de los recursos comunitarios, se sienten más partícipes de la comunidad en la que viven porque ven que contribuyen de alguna manera a que su barrio también sea mejor y que las personas que forman parte, que son sus vecinos y vecinas, pues también tengan una vida en comunidad plena como la están teniendo ellos. Todas las familias, los jugadores, todo el mundo está muy involucrado con el equipo. Y ya hemos jugado nuestro primer partido, ahora en enero tenemos otro y yo creo que nos ayuda a todos el estar juntos. En definitiva, el proyecto Mi Casa lo que busca es que las personas tengan buenas vidas, con buenos apoyos y en buenas comunidades, donde al final lo que queremos es que los vecinos y vecinas de estas comunidades también sean agentes del cambio social. Pues yo creo, Natalia, que antes decíamos que una de las principales fortalezas que tenemos es el aprendizaje conjunto, la transferencia de conocimientos y el proyecto Mi Casa es un ejemplo excelente de cómo en este enorme desafío que es construir comunidad, la inclusión real de las personas con discapacidad en contextos comunitarios, de ahí podemos sacar unos enormes aprendizajes
de cosas que han funcionado, de cosas que no han funcionado seguramente y de qué cosas, sobre qué cosas tenemos que ir avanzando y prestar especial atención. Y así un poquito a modo de resumen, porque se nos está acabando el tiempo de esta charla, que seguro que nos podría dar para muchísimo más, pero a mí sí que me gustaría poner el punto en tres elementos claves. Uno que ya ha salido, porque tú lo mencionabas en el proyecto Mi Casa, pero es que el derecho de inclusión en la comunidad es un derecho para todas las personas con discapacidad y tenemos que prestar especial atención a aquellas que tienen mayores necesidades de apoyo, a las personas que presentan grandes alteraciones de conducta, porque ahí vamos a encontrar un plus no sé si en ese reto, en ese desafío, pero es importante que no nos dejemos a nadie atrás. Y ahí yo creo que como organizaciones tenemos que tenerlo siempre como en el horizonte y muy presente. En segundo lugar, yo creo que es algo que también no se nos debe de olvidar y es que no debemos de caer en el error de pensar que el continente es lo que hace la inclusión. Es decir, que la vida en comunidad, pasar a vivir en un piso es algo fundamental, en una vivienda es un elemento nuclear y central de la inclusión, pero que también lo que sucede dentro de esa vivienda es lo que da lugar a la inclusión, porque a veces en un espacio que a priori puede ser inclusivo como una vivienda, podemos reproducir prácticas institucionalizadas. Por lo tanto, esa conexión con la comunidad, ese vertebrarnos con la comunidad, pues va a ser un cordón de seguridad para que esto no suceda. Y otro tercer elemento que yo creo que sobre el que tenemos que trabajar intensamente es que cada vez tenemos más cuerpo teórico, más evidencia científica. Yo creo que esta transformación cultural poco a poco va empapando, aunque todos somos conscientes de que esto nos va a llevar tiempo, que es un largo camino, pero hay una parte seguramente menos amable que no debemos olvidar y es que tenemos que contribuir a generar un sistema, un modelo que sea viable y que sea sostenible. Hace poco, precisamente aquí en Valladolid, el año pasado, acogíamos ese encuentro de buenas prácticas sobre sostenibilidad, donde hablábamos sobre la sostenibilidad social, ambiental y también la organizativa. Nos enfrentamos a un cambio de modelo y es fundamental que hagamos que ese modelo sea sostenible, porque si solo generamos cultura, que evidentemente es la raíz y es la columna vertebral, pero no vamos avanzando también en generar nuevos modelos de gestión que también van a suponer una dificultad, porque insistimos, es algo a lo que nos estamos enfrentando, pues seguramente esta pata se nos va a quedar coja. Así que insistir también en que ese trabajar de manera conjunta, ese aprendizaje de manera compartida en nuevos modelos de gestión para que esto realmente sea una realidad y para que esto, bueno, pues como decíamos, construyamos comunidad. Y no sé si tú tienes algo más que añadir, Natalia, o seguimos avanzando en el programa, que todavía nos quedan ahí como varios puntos por tratar. Bueno, yo creo que como dices tú, si no nos playaríamos mucho aquí hablando sobre el tema, porque es verdad que el tema da para mucho más, ¿no? Pero yo creo que con la conclusión que tú has cerrado sobre los tres pilares estos, yo concluiría aquí la conversación para no quitar tiempo al resto de compañeros del seminario de hoy. Así que nada, muchas gracias. Fenomenal. Pues, oye, yo tengo el gustazo de presentar al siguiente interviniente, que es Javier Gómez, porque digo gustazo porque es un gran profesional y además es de mi tierra, es de Valladolid. Así que doy unas breves pinceladas sobre Javier, por si alguno todavía no le conocéis. Javier es profesor asociado del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid. Actualmente está vinculado a la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de esta universidad. Es licenciado en Sociología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y en Filosofía y Letras, Geografía por la Universidad de Valladolid, y es doctor en Sociología. Se ha dedicado en los últimos años al diagnóstico y evaluación de procesos organizativos, la consultoría de procesos y la evaluación del impacto social de la tecnología. Contar que es aficionado a ver bichos, sobre todo pájaros y peces, a la cocina y a viajar. Respecto a compromisos sociales, su actividad social se centra en la cooperación internacional, aunque en la actualidad con poca dedicación y a la defensa del patrimonio cultural, especialmente al patrimonio tecnológico. Javier, además, es colaborador de Plena Inclusión Nacional, también de Plena Inclusión Castilla y León, en el programa de fortalecimiento de nuestras organizaciones y en la Escuela de Conectores Comunitarios. Así que, Javier, te cedemos la palabra. Gracias. Muchísimas gracias por la amabilísima presentación. Y yo quiero también agradecer
quiero agradecer en primer lugar a los asistentes que en un número de 310 ya están escuchando la entrevista y además agradecer especialmente porque algunos vienen de comunidades en que hoy es festivo. A ellos también les indico que la entrevista se va a realizar en inglés, no por mi parte, sino por la parte de Cormac. Así que en la parte inferior de la pantalla aparece un circulito donde viene interpretación. Si pincháis y seleccionáis la opción español, podéis tener servicios de traducción y los que vengan de entornos anglosajones pues pueden hacer lo contrario, elegir inglés. También quiero agradecer a todo el personal técnico, que es el que hace posible que estas cosas funcionen, y sobre todo a Cormac Russell, que a pesar de las dificultades de agenda, porque es una persona que se mueve en un entorno global y con muchísimas líneas de actividad, ha encontrado tiempo para estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Cormac. Decía Enrique Galván que no necesita presentación y en cierto sentido es verdad. Desde 2020 está colaborando con Plena Inclusión. Es una persona muy conocida en las temáticas de desinstitucionalización, pero voy a presentarle a pesar de ello porque su itinerario personal nos da muchas pistas que coinciden casi con el viaje que estamos intentando hacer desde Plena Inclusión. Él es filósofo y psicólogo, pero eso no le define demasiado porque en muchas de sus reseñas figura como explorador social o como innovador social, porque la práctica profesional suya atraviesa muchas disciplinas y muchas inquietudes. También parte, como muchos de nosotros, de la intervención. Sus primeros pasos, según cuentan algunas de sus reseñas, fueron en protección de menores, pero allí vio un poquito las posibles ineficacias que tiene el exceso institucionalizador y ha dedicado sus 30 años de vida profesional a descubrir los sitios donde las personas, los lugares, los marcos comunitarios se entrelazan con un propósito común. Él pertenece a asociaciones, no muchas porque sería relativamente contradictorio, pero tiene una de referencia, Nurture Development en Irlanda, aunque tiene una clara vocación global porque actúa en muchísimos países, y también colabora estrechamente con el Instituto de Desarrollo Comunitario de la Universidad DePaul de Chicago. Es autor de muchas publicaciones, algunas de ellas las estoy viendo en la propia cámara, que son muy conocidas, aunque lamentablemente no están todavía traducidas al español. Esperemos solucionar eso en algún momento. Las más recientes son La Comunidad Conectada o Reavivar la Democracia, que desarrollan exactamente parte de la temática que está detrás del proyecto que estamos presentando. Como estamos en el Día del Libro, os invitamos a que adquiráis alguna de estas obras y las leáis porque realmente dan muchísimas pistas. Pero lo que más define a Cormac, al margen de su producción de más de 30 publicaciones y su actividad institucional, es básicamente su intervención. Lleva 25 años trabajando con entidades sociales, con gobiernos, en prácticamente los 5 continentes, en Kenia, Sudán, Sudáfrica, Reino Unido, Irlanda, lógicamente, Canadá y Australia. Esa aplicación práctica es la que da verdadero valor a las preguntas que les vamos a hacer. Y que yo pues voy a comenzar. Si estás ya dispuesto, Cormac, si te parece, empezamos. I am, and can I just say a huge thank you, Sí, Javier? estoy listo y sobre todo quiero agradecerte, Javier, esta presentación maravillosa y también a esta conversación maravillosa que acaban de tener Vanessa y Natalia y la presentación de Enrique. Estoy muy emocionado de empezar esta conversación y esta entrevista. Muchísimas gracias. Perfecto. Pues vamos a empezar por los conceptos. Llevamos mucho tiempo hablando de desarrollo comunitario. No es un concepto nuevo, pero hay muchas maneras de interpretarlo, de entenderlo, y te queríamos preguntar, ¿cuál es, en tu opinión, una buena definición o una buena manera de entender el desarrollo comunitario en nuestra sociedad actual? That's a great question. Es una buenísima pregunta y muy importante, porque pienso que la idea de desarrollar la comunidad es como pensar en tomar una cuestión individual y cómo alguien, en base a esa cuestión individual,
adquiere los servicios que necesita. Esta es una forma, pero a mí me gusta pensar el desarrollo comunitario desde la perspectiva de que no existe una liberación sin la comunidad y muchas personas se sienten muy aisladas. Entonces empiezan con la historia que se describe muchas veces, con la historia de mí mismo. Estoy aislada por algo que yo he hecho. No tengo derechos por algo que tiene que ver conmigo. Es decir, parece que fuera una conversación aislada, privada. Sin embargo, lo que hace el desarrollo comunitario es habla con cada una de estas personas y dice, vamos a transformar esta historia del yo en una historia del nosotros, porque tú no eres un problema que tenemos que solucionar, tú eres un ciudadano, una persona con tus propios valores y si construimos solidaridad, podemos reclamar nuestros derechos conjuntos y trabajar de forma solidaria con otras personas y con el lugar también donde habitamos. Es muy interesante pensar en el desarrollo comunitario no solo como algo humanocéntrico, sino que el desarrollo comunitario es también pensar cómo podemos asegurarnos que nuestras comunidades, nuestros lugares, digamos, nuestro lugar biológico también tiene sus derechos. Por ejemplo, en Nueva Zelanda han declarado a un parque nacional como que tienes derechos de la misma forma que puede tener una persona individual. Hay que pensar en este tipo de ecologías, ¿no? Y comprender que la comunidad no es tomar una cuestión individual y lidiar de forma aislada con ella. Es una cuestión ecológica. Tiene que ver con la interdependencia y reconocer en que todas las personas estamos interdependientes a nivel local, a nivel también mayor, con todo lo que tiene que ver con el contexto, y esto genera una especie de, mm, de domo, digamos, y que el desarrollo comunitario tiene que ver con todo esto, con todo el contexto, con todo el lugar, con toda esta ecología, pero sobre todo le dice a las personas que se sienten que no son suficientes o que no tienen nada que aportar, les decimos, eres una persona, tienes derechos, tienes valores, tienes dotes y te necesitamos para crear este lugar que queremos crear. Y esto es muy importante a la hora de pensar en el desarrollo comunitario, ¿no? Como todas formamos parte y todas hacemos falta. Vale, desde esta posición tan ecológica, tan global, te queríamos preguntar sobre el contexto. Es decir, ¿estamos en un buen momento para la vida comunitaria? ¿Estamos en un renacer de la comunidad? ¿O por el contrario, los cambios tecnológicos, demográficos, laborales, operan en lo contrario? Operan más hacia el individualismo, la fragmentación, la impersonalidad. Creo que hay de estos dos componentes, pero ¿cuál sería tu opinión? ¿Es un buen momento? So I think it's important to say Bueno, that pienso que es importante pensar que todos los días nacemos de nuevo y que para poder tener una buena vida, a veces tenemos que contestar a esto. Hay algunas historias dominantes en este momento y una de estas historias es la historia de que soy un individuo, un consumidor y que mi buena vida está en el mercado. Y no hay nada correcto o incorrecto de esta historia, sino que está limitada, básicamente. Si ampliamos esta historia y pensamos, a veces soy una persona a nivel individual, tengo una vida personal, consumo, compro algunas cosas, está bien, pero también soy un ciudadano, una ciudadana, soy un amigo, soy una vecina, soy activista, soy una criatura política, soy una persona política. Y pienso que esta es una forma un poco más amplia, más rica de pensar en estas cuestiones. Y dentro de esta historia, yo me preguntaría cómo me presento al mundo y cómo las otras personas se les facilita o todo lo contrario para participar en una vida común, una vida compartida, conjunta. Y a mí me molestaría que no lo fueran y querría cambiar para que todo el mundo
quiera participar. Por ejemplo, yo tengo unas gafas y tengo que decidir a través de qué gafas, a través de qué, digamos, lentes miro el mundo. Puedo aceptar simplemente lo que se me presenta delante de forma acrítica, o puedo ser una persona crítica como ciudadano y puedo trabajar en la educación popular y en conversaciones, digamos, eh, conscientes con otras personas, sobre todo con las personas a las que se las ha empujado a los márgenes, y concienciarme de esto. Pensar en las personas a las que se ha expulsado de la comunidad y se les ha mandado a las instituciones. De estas personas puedo aprender mucho, porque cuando las personas, pero cuando la sociedad aísla, una forma de contestarlo y tener una forma más colaborativa, más comunitaria, más cooperativa, es básicamente organizarnos, construir la solidaridad. No hace tanto tiempo en la historia de la humanidad, muchas cosas que ahora damos por hecho no estaban disponibles. Por ejemplo, el sufragio universal o la jornada laboral de 8 horas o los fines de semana, los derechos de acceder a servicios públicos. Hay miles de cosas más que tenemos que seguir organizando, que tenemos que seguir contestando de las ciudades, de las sociedades en las que vivimos. Y esto es de lo que quiero hablar. Así que tenemos que organizarnos en el trabajo, obviamente, y los sindicatos lo hacen desde hace mucho tiempo, pero a las personas trabajadoras les cuesta a veces ser conscientes de que tienen trabajo. Hemos visto, por ejemplo, cómo se han organizado las mujeres, generando un movimiento increíble de cambio. Hemos visto recientemente cómo las personas se han organizado para salir de las etiquetas y poder ser, digamos, contemplados desde otro lugar. Tenemos que ser conscientes que los lugares donde vivimos debemos reconocerlos como lugares de cambio y de inclusión. Tenemos que salir de esta idea de que hay que marginar a las personas a las que etiquetamos y que tenemos que decir que se vayan a las instituciones, y tenemos que pensar que son especialistas, que ellas son las personas que saben cómo incluirlas, porque ahora mismo no sabemos nada de estas personas. Si como sociedad queremos institucionalizar las vidas de todo el mundo, tenemos que recomunalizar la vida de todo el mundo. Cuando decimos mi casa, hay que decir mi casa, tu casa. Es decir, no solo es mi casa, sino que si quiero un hogar que esté en la comunidad natural, yo como vecino, como vecina, también tengo que decir, mi casa es tu casa, mi comunidad es tu comunidad. Y aunque históricamente se haya marginalizado, ahora quiero crear un puente de forma que tus dones, tus valores se mezclen con los míos, porque no hay ninguna vida independiente sin vidas interdependientes. Y ese es nuestro siguiente reto. No es solo trabajar con personas que han sido etiquetadas, digamos, para institucionalizarlas, sino trabajar con todo el mundo para que todo el mundo forme parte de esta comunidad, porque todo el mundo hace falta para crear esta visión. Creo que estoy totalmente de acuerdo y además nos has expuesto instituciones y entidades que están haciendo este camino, pero ahora me gustaría aterrizar en el caso de plena inclusión. Las personas con discapacidad fueron recluidas en instituciones que a veces se llevaban a zonas ajardinadas remotas para garantizar, entre comillas, su bienestar. Ahora estamos planteando exactamente lo opuesto. Y desde nuestra posición la pregunta que te hacemos es cómo una organización o muchas organizaciones, porque Plena Inclusión es un movimiento asociativo con muchas entidades muy diversas, cómo desde dentro abrimos las puertas hacia la comunidad. Es una pregunta compleja, pero nos gustaría escuchar. Wonderful. Well, the first Maravilloso.
Bueno, lo primero creo que deberíamos hacer es reconocer que hay una diferencia muy grande que ya ha mencionado Vanessa entre estar dentro de una comunidad y ser de esa comunidad. No sé si eso se traduce claramente en castellano. Lo que quiero decir, y Vanessa lo ha dicho muy claramente antes, es que podemos poner a gente en casas, en la comunidad, pero eso no significa que sean vecinos ya, no significa que estén participando en una buena vida, que estén en relaciones recíprocas. Así que tu pregunta, que es una pregunta muy importante, es la pregunta de cómo animamos una vida comunitaria. Y esto es muy complejo, es una cuestión muy compleja, pero creo que es algo que es muy importante para todo el mundo. Porque cuando nos fijamos en nuestros barrios, me parece claro, evidente, que nuestros barrios están en general muy fragmentados. Nuestras relaciones, nuestro tejido social es bastante, es- está, digamos, bastante dañado porque la vida moderna, de alguna forma, crea espacios para nosotros. Un espacio es el espacio personal y privado y es el que se promociona. Eres un consumidor, vas a trabajar, ganas dinero, etcétera. Pero cuando te jubilas, de repente pierdes esa identidad. Es decir, que la sociedad te valora en cuanto a lo que trabajas y lo que ganas. Esto es el estatus. Y lo que nosotros decimos es que, de hecho, el papel social, el rol social, no debería estar definido por el estatus de una persona, sino por su humanidad intrínseca. Y toda persona humana intrínsecamente tiene algo, algo que aportar. Y esta cuestión de crear comunidad es un lugar en donde todas las personas tienen el potencial de aportar, de contribuir, porque no estamos produciendo servicios y no nos define el PIB y los widgets que producimos. Es decir, lo que nos define es lo que creamos, es la cooperatividad que creamos, el cuidado, el amor, la mutualidad, la solidaridad que creamos. Y estas palabras no son blandas, son muy poderosas, son muy necesarias. Y esto lo hemos visto durante el COVID, fue fundamental, cuando nuestras instituciones llegaron a los límites de su capacidad y los hospitales estaban cerrados y las escuelas también estaban cerradas, los albergues estaban cerrados y la mayor parte de las funciones de, que hacían las instituciones teníamos que desarrollarlas en nuestros hogares. De repente tuvimos que rehacer nuestros barrios, nuestras comunidades, teníamos que asegurarnos de formas que la gente pudiera acceder a todo lo que necesitaba, a la alimentación, a las medicinas. Y aquí se vieron que los servicios comunitarios que tenía que dotarse la comunidad misma y que la comunidad funcionaba. Y cuando yo tengo esperanza, y tengo mucha esperanza hacia las comunidades, son precisamente en estos momentos en los que a las personas se les recuerda el poder que tiene, que reside en las comunidades, que es intrínseco. Las comunidades tienen valores, tienen recursos, pero normalmente son invisibles y están desconectados. Y una de las cosas que puede hacer plena inclusión es precisamente seguir trabajando con esta visión, porque tienen razón. Y no va a ser fácil, va a tomar mucho tiempo cambiar esta narrativa dominante a esta narrativa de la inclusión, pero pienso que cuando pensamos en el barrio como una unidad fundamental de la inclusión es eh, genial, porque es la pequeña escala en la que todo el mundo puede participar, puede estar implicado. También es la escala precisamente en la que se puede revelar una verdad un poco habitual, que es que cuando quitas la etiqueta de discapacidad y le conviertes en vecino, en ciudadano, en amiga, pueden aportar y aportan de forma muy valiosa. Y esto me recuerda a un ejemplo de un centro que se llama The Starfire Center en Cincinnati, en Estados Unidos, que durante muchos años tenían un enfoque tradicional hacia el trabajo con personas con distintas etiquetas como discapacidad intelectual, etcétera. De modo que las personas de todo Cincinnati llegaban a este centro en autobuses desde sus distintos barrios, llegaban
y trabajaban en distintas actividades, haciendo pues flores, etcétera, en talleres ocupacionales, que muy pocas veces se traducían en una aportación hacia la comunidad más amplia. De alguna forma les estaban dando actividades o terapia para ocuparles, pero las personas estaban muy desconectadas de sus propios barrios y del barrio en sí. Y algo que hemos aprendido es que si quieres generar inclusión hay dos cuestiones que son claves. Lo primero es las personas con las que quieres trabajar la inclusión deben estar valoradas, no solo por los profesionales, sino por las personas con las que están la mayor parte de su tiempo en su entorno, por su barrio, por sus familias, por la gente con la que viven. Pero además de que se sientan valorados, deben añadir valor a la comunidad. Y aquí es donde empiezas a formar parte de la comunidad y donde se puede responder la pregunta, ¿cómo construir comunidad en los lugares donde la gente vive sus vidas? Por ejemplo, después de esta historia de Cincinnati, empezaron a reimaginar el centro y pensaron, ¿y si alquilamos este lugar que normalmente se utiliza para personas con discapacidad, para que vengan otras personas del barrio y montar sus propias empresas? Y así puede venir la comunidad y utilizar el espacio de una forma más dinámica y diversa. Y dijeron, bueno, vamos a hablar con las personas a las que estamos proveyendo servicios ahora. Y estas personas dijeron, sí, queremos pasar estos días conectados con nuestros barrios. Lo que hacen ahora es que las personas que antes iban al centro ahora vuelven a sus propios barrios y se les valora como conectores comunitarios, como animadores comunitarios, es decir, vuelven a sus barrios y ayudan a que sus barrios movilicen sus valores, conecten sus valores. Y creo que es una historia increíble de cambio social en el que personas a las que antes se les veía como que tenían un problema y se les mandaban fuera, ahora vuelven a sus comunidades y dicen, yo no tengo el problema es de todos nosotros, es nuestro. Y el problema no es la discapacidad, es la desconexión. Pero no pasa nada, porque yo tengo la capacidad de conectarte. Y alguien que estaba antes definido como que tenía un déficit, tiene un valor. Y es un valor muy necesario porque nuestras comunidades no solo se conectarán de forma mágica, sino se tienen que conectar, tienen que trabajar esta conexión. Y esto es el trabajo en el que está Plena Inclusión. Efectivamente. La verdad es que la conexión es la palabra que más has citado en tu intervención. Y ahí tenemos dudas razonables sobre cómo hacer, porque hay veces que las dinámicas se autoorganizan y se generan procesos que de manera natural conectan, pero muchas veces no ocurre así. Nosotros estamos desarrollando la figura del conector comunitario, pero bueno, hay una reflexión muy interesante sobre cuáles son las características de este rol, cómo debe ser su formación, cómo debe actuar y cuándo debe dejar de actuar. Sé que hay muchas experiencias y tú has estado vinculada a alguna de ellas, pero ¿qué nos podrías decir en esto que estamos viviendo como el nacimiento de un rol que por otra parte tiene antecedentes? Ahí antes se hacían cosas parecidas, salía en el chat los animadores socioculturales, los educadores sociales, trabajadores sociales, pero ¿cuál sería el formato de un conector para nuestro momento? Well, I think it's a really key question, and Esta I es think una pregunta clave y tienes razón. Yo trabajo en 38 países en todo el mundo y estamos empezando a reconocer que, bueno, y además trabajo con muchos animadores comunitarios y lo que reconocemos es que lo que parece que hemos hecho como sociedades es que lo que hemos es ofrecido servicios para grupos concretos. Tenemos programas para personas mayores, programas para jóvenes, programas para personas que salen de la cárcel.
Pero lo que no hemos hecho es, no hemos sabido ver cómo las personas que viven en lugares y que pueden participar y conectarse no solo a nivel local, sino más allá de votar y pagar impuestos. ¿Qué significa ser ciudadana? ¿Qué significa participar en la sociedad? Y es evidente que los últimos 40, 50, 60 años en Europa no nos hemos fijado en el tejido social de nuestros lugares como redes posibles, como esto que antes eran familias, incluso matriarcas, patriarcas, incluso la iglesia, distintas organizaciones y asociaciones que hacían esta función antes. Ahora, la vida moderna, de alguna forma, ha erosionado mucho del tejido comunitario que existía antes. Entonces, ¿cómo sería una intervención apropiada, adecuada? Es decir, no una intervención de arriba a abajo, que sabemos que no sirve de nada, que es perjudicial, sino cómo sería una intervención amable, adecuada y basada en, digamos, los estudios que tenemos y los aprendizajes prácticos, es los animadores comunitarios a escala comunitaria. Por ejemplo, en ciudades como Leeds, donde han empleado con conectores comunitarios, animadores comunitarios. En cada lugar se habla distinto. A veces se llama animadores, monitores, conectores, pero lo importante es la práctica que hacen. ¿Cuál es esta práctica comunitaria? Así que cuando le hablo a alguien y le pregunto, ¿cuál es tu práctica? Inmediatamente sé que no son un animador comunitario si me dice, organizo eventos para la comunidad, o organizo actividades, o llevo un programa. Digo, no te he preguntado esto. Te he preguntado, ¿cuál es tu práctica? Es decir, ¿cuál es tu pedagogía? Tenemos a muchos profesionales que no tienen pedagogía, simplemente organizan actividades, eventos, hacen programas, pero si yo les pregunto, ¿pero cuál es tu teoría del poder? ¿Cuál es la forma en la que facilitas que las personas participen sin, digamos, ordenarles lo que tienen que hacer? Los animadores comunitarios saben apoyar a la comunidad sin apropiarse de las funciones de la propia comunidad. Es decir, facilitan que las comunidades hagan las cosas por sí mismas o de forma conjunta, de forma que se respeten los derechos de todas las personas y que generen cosas para todos. Por ejemplo, os voy a dar un ejemplo práctico de una comunidad en la que generaron comunidad, crearon comunidad. Porque las historias, los ejemplos son la mejor forma de aprender. Esto es una historia de Hochfield en Birmingham, en Reino Unido. Hay muchas historias, pero bueno, esto es uno que se me ocurre ahora mismo. Es una comunidad de 5.000 personas, muy desconectada. Estaban muy enfadados porque se les había estimado como eran la comunidad en la que había más personas desempleadas en Reino Unido. Y lo que querían decir es que querían hablar de una forma unificada y esto nunca había ocurrido antes. Les habían dado distintas financiaciones, pero siempre muy aislada, siempre en programas, pero eran siempre programas que aislados que no unían a la comunidad. Entonces lo que ocurrió fue que a 7 personas se les formó desarrollo comunitario basado en activos y fueran lo que se llaman, bueno, los conectores comunitarios. Y lo primero en lo que les formamos es reconocer que como punto de partida no quieres buscar líderes. Lo que quieres buscar es otro tipo de conectores. Y en cada barrio hay personas que son conectores naturales. En mi experiencia, en todos estos años, es que todas estas personas conectoras no
van a reuniones, no van a espacios formales, son personas humildes, modestas, más bien calladas. Pero estas 7 personas encontraron a 93 personas y hablaron a cada una de estas personas y les agradecieron lo que estaban haciendo. Es decir, ahora tienen 100 personas en el barrio y quieren llegar a 5.000. ¿Qué hacen luego? Fueron preguntando a cada una de estas personas conectoras si podían traer a 4 personas de su calle o de su bloque, de su edificio, a una fiesta. Porque ¿para qué reunirse si puedes tener una fiesta? Si quieres generar convivencia, no organices una reunión, organiza una fiesta. Así que organizaron una fiesta con 500 personas y celebraron lo que habían logrado y se preguntaron una pregunta. ¿Puedes compartir una historia en la que tú y tus vecinos os juntasteis para generar inclusión y hacer que la vida fuera mejor? Así que empezamos con el éxito de esta comunidad y dijimos que en cuanto ocurre la inclusión en cualquier barrio, aunque haya una historia de hostilidad, de delitos de odio, de negatividad, intenta buscar islas de conectividad. Siempre hay, pero primero tienes que buscar tu círculo de conectores, de personas conectoras, porque son las personas que van a ir amplificando y multiplicando esta historia de inclusión. Ya lo están haciendo. Vamos a trabajar con estas personas y ampliar este círculo de participación. Creo que esta es la visión. ¿Cómo empezamos? Empezamos con un animador, una conector que busca conectores y los conectores se convierten en todo este, digamos, andamiaje que va logrando poco a poco ampliarse y generar esta red enorme. En- Al final tienen su propio plan del vecindario. Lo primero es qué pueden hacer por ellas mismas para generar poder popular. Lo siguiente es qué pueden hacer cuando tienen ayuda exterior con organizaciones como Plena Inclusión, por ejemplo, en Reino Unido. Y lo siguiente es qué necesitan de agencias externas. ¿Qué necesitan? Pues necesitan derechos. Necesitamos una renta básica universal. Necesitamos garantizar que las personas pueden tener unos presupuestos participativos que les permitan tener una buena vida, que les brinden los apoyos necesarios que necesitan para participar. Todas estas cosas son importantes, pero esta es la forma de construir inclusión con estos 3 niveles, ¿no? Muchas gracias, Cormac. Me parece súper interesante el diferenciar lo que es un líder Muchas gracias. comunitario de un conector y los conectores naturales, que es casi el objetivo que se está planteando el nuevo rol. En todo caso, es un poco contradictorio que hablemos de participación y que esté yo monopolizando las preguntas. Para mí ha sido un privilegio poder hablar contigo, pero doy la palabra a Sofía, que nos ayuda a dar voz a las muchísimas preguntas que han aparecido en el chat. Muchísimas gracias, Javier, por esta entrevista a Corma. Sé que te han quedado muchas preguntas ahí sin preguntar, pero bueno, no pasa nada porque además vamos a compartir luego un espacio, una comunidad de aprendizaje que estamos poniendo en marcha, o sea que seguramente ahí podremos también arrojar otras preguntas. Cormac, muchísimas gracias. La verdad que está el chat con un montón de preguntas. Estoy intentando como filtrar alguna. Así que, mira, una de ellas que nos dice es que efectivamente este mundo en el que estamos es como muy rápido, muy veloz, no vamos como mucho al individualismo, al yo, lo que yo necesito, ¿no? Entonces, había varias que hablaban de cómo podemos efectivamente comunicar, ¿no? A nuestros vecinos, a las vecinas, ¿no? A la sociedad, que, ¿no? Que el futuro reside en las fortalezas de las comunidades, ¿no? Que el futuro reside en que entendamos que las comunidades tienen que ser diversas, tienen que ser justas, sostenibles, cuando ahora mismo hay una tendencia clara a una fragmentación, ¿no? Entonces hablaban un poco desde ahí. Y otra pregunta que también te la dejo para si la quieres como contestar después, es el papel de las familias. Nosotros de Plena Inclusión, como sabes, somos un movimiento familiar en el que, ¿no? Cada familia importa, entonces las familias como parte, ¿no? De esa comunidad, como vecinos y vecinas de esos barrios, ¿cuál es el papel, ¿no? De las familias?
Wonderful. Maravilloso. Estas son preguntas muy, muy potentes, muy interesantes. Para empezar con la pregunta de cómo garantizamos que esta visión se convierte en algo que prolifera. Lo primero es evitar pensar que tu trabajo es seguir escalando como si fuera una forma industrial, de forma industrial, porque la vida moderna trabaja de una forma en que parece que medimos el éxito viendo que algo pequeño funciona y luego nos aseguramos que se replica y que todo el mundo lo tenga. Eso se llama producción masiva. Lo primero es no hagas esto. Lo primero es que hay que pensar en el cambio social. En lugar de pensar en seguir escalándolo y estandarizándolo, lo primero que tenemos es que reconocer es que los movimientos sociales y la vida social no operan de esa forma, no funcionan de esa forma. Y hay que reconocer que las comunidades funcionan de una forma, digamos, más asociativa, como si fuera un virus que se difunde, que se disemina. Lo primero es no te preocupes por la escala. Piensa en cómo se prolifera lo que haces digamos, la velocidad de la confianza. Puede ser complicado poner alguien que, un conector comunitario en un barrio, pero si haces eso en 6 barrios y luego juntas a los barrios para que cuenten las historias, son las historias que inspiran a las personas a preguntarse, uy, pues igual lo hacemos eso también. Es decir, que es importante reconocer que, por ejemplo, a lo mejor hay algo que ocurre en España y a lo mejor hay una comunidad que se preocupa por el coste de la vida y quieren ver cómo acceder a la vivienda en Tenerife, donde la gente sí se está organizando, pero se están organizando en torno a una preocupación común. Yo pienso que las comunidades se organizarán en cuanto a las posibilidades positivas, pero tenemos que cambiar nuestra forma de participar con ellas, de involucrarnos con ellas. Es decir, lo primero es que hay que saber que una de las principales razones por las que no se unen las comunidades es porque las organizaciones que trabajan con ellas les hacen, por ejemplo, análisis de necesidades. Llegan a la comunidad y les dicen, ¿qué necesitáis? ¿Cuál es el problema? Y yo les diría que la conversación debería empezar diciendo, ¿qué te preocupa suficiente para que actúes? ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué comunidad te gustaría? ¿Y cómo te podemos apoyar para crear esa comunidad? Es decir, nuestra misión es la inclusión de personas con discapacidad. Y si llegamos diciendo, ¿qué podemos hacer para ayudarnos con esto? Igual lo hacemos mal. Lo primero que tenemos que hacer es llegar a un barrio y decir, ¿cuál es tu pasión? Por ejemplo, a lo mejor están preocupados por el coste de la vida o a lo mejor tienen familias que están teniendo dificultades para llegar a fin de mes, para pagar las cuestiones básicas. Hace como 2 años trabajé en Escocia con un movimiento que tenía tiendas de caridad y les dije, hay que encontrar cuáles son las prioridades de la comunidad y luego ofrecerle alguna de las cuestiones que ofrezcas. Por ejemplo, la comunidad le decía, ¿qué necesitáis? Y esta organización le dijo que les ofrecía sus tiendas de caridad. Y lo otro que quiero decir sobre las familias es que la familia es una de las unidades primarias de la comunidad. En cada barrio hay familias. Así que me parece muy importante aprender de ejemplos como el trabajo de Mauricio de Miller en Oakland, en California, donde han montado la iniciativa de independencia familiar, que es muy inspiradora. Y lo que decían en esta iniciativa es que les decían a las familias, confiamos en vosotros. Nosotros nos tenéis que decir qué os puede ayudar como familia y de esta
Y esto creo que es un enfoque muy interesante para empezar a tener una conversación con las familias, para que ellas nos digan qué es lo que haría una buena vida, qué mejoraría sus vidas. Porque muchas veces cuando las personas empiezan a participar en conversaciones, lo que te encuentras es que alguien de una familia te dice, bueno, tengo una hija de 13 años y no tiene ningún futuro, aquí no tiene nada que hacer. Entonces yo, como conector comunitario, yo le puedo decir, pues conozco a 5 otros padres y madres que sienten lo mismo. ¿Por qué no os juntamos y invitamos también a vuestras hijas a que se junten? Pero también hay otras personas en la comunidad que también sienten que no pueden participar. Les invitamos también porque creo que compartimos algo. Es decir, todas pensamos que tenemos algo que aportar, pero ningún lugar, ningún horizonte. Entonces, ¿por qué no traemos a los padres, a las hijas y a todas esas personas que sienten que no tienen nada que hacer o que no se les ofrece nada y pensamos cómo podemos entre todos construir ese horizonte? No sé si esto responde a la Sí, pregunta. sí, muchísimas gracias, Cormac. Nos hemos quedado sin tiempo para seguir con la entrevista. Te damos de verdad las gracias de parte de todo el movimiento asociativo, ¿no? Por siempre decir que sí cuando te invitamos a estar con nosotros y sobre todo porque, como comentamos al principio, ¿no? De las primeras veces que empezamos a hablar de desarrollo comunitario basado en acción, bueno, hoy, bueno, pues podemos presentar ahora, bueno, nuestra propuesta desde Plena Inclusión sobre desarrollo comunitario, que ahora voy a dar paso, así que darte las gracias también, decirte que esperamos que sigas ahí como todos los pasos del proyecto Mi Casa y del resto de proyectos que hacemos de Plena Inclusión. Muchísimas gracias, Cormac. Pues si os parece, ahora vamos como a aterrizar, ¿no? Absolutely. I'm delighted to be in solidarity with you. And can I just say in closing a couple of very brief things? Por supuesto, estoy feliz de estar en solidaridad con todas vosotras. Y quiero decir un par de cosas. Se puede ser un ratoncito de Troya, no hace falta ser un caballo, se puede también cambiar el mundo. Y lo que se puede hacer en formas muy locales proliferará cuando compartas las historias digamos, de éxito en pequeños lugares. Y a mí me inspira muchísimo lo que hacéis y estoy totalmente seguro que si actuáis como movimiento social y pensáis como un movimiento social y os comportáis de alguna forma como un emprendedor social, encontraréis que sois una semilla muy importante. Así que es muy, muy importante que sigáis en este cambio y sigáis adelante porque el trabajo que estáis haciendo es absolutamente fundamental. No solo para las personas con las que trabajáis, sino por absolutamente todas las personas que verán sus frutos y para el planeta. Y estoy muy, muy, muy orgulloso de formar parte, una pequeña parte de esta conversación. Así que muchas gracias por lo que hacéis y adelante. Muchas gracias a ti, Cormac, de verdad. Y esta más que dices me da como muchas pistas, ¿no? Porque es verdad que quizá de Plena Inclusión y la propuesta que hacemos ahora de conector comunitario, de la Escuela de Conectores Comunitarios, tiene mucho que ver con trabajar desde lo local, ¿no? El trabajar, ¿no? Y el contar estas historias que nos inspiran, historias a lo mejor que comentabas, ¿no? Pues en este barrio, en este lugar, en este pueblo de a lo mejor de, no sé, de Aragón, ¿no? Están pasando cosas que podemos compartir, que podemos contagiar. Y es un poco la propuesta que ahora lanzamos. Sí que es verdad que ¿no? La historia de cómo empezamos también a pensar en los conectores comunitarios nacía por esas preguntas que tú nos hacías, ¿no? Es cómo podemos hacer, ¿no? Cuando las sociedades nos aíslan. ¿Quién falta aquí, ¿no? ¿Quién falta en nuestros barrios que no está? Y me uno, ¿no? Las preguntas que nos lanzabas es qué comunidades es las que nos gustaría tener, cuál es mi pasión, ¿no? Que me mueve, ¿no? Al cambio, o por lo menos también es eso, qué me motiva, ¿no? Para producir este cambio. Y ahí, ¿no? De estas preguntas, pues lo hemos intentado como poner al servicio de la comunidad esta nueva página web que os presento ahora. Voy a compartir pantalla para que la podáis ver todos y todas. Estoy segura que la conocéis porque la hemos lanzado en redes, pero se llama conectorescomunitarios.org y aquí tenéis como toda la innovación y todos los aprendizajes que desde el Movimiento Asociativo Plena Inclusión
tenemos alrededor del desarrollo comunitario y más concretamente en la figura del conector comunitario, que también desde el proyecto Mi Casa hemos estado experimentando estos dos últimos 2 años y medio. En esta página web, que espero que sea como una página que tengáis cerquita, que pongáis ahora en favoritos en el navegador, ¿no? Que es una página en la que nos conectemos todas y todos, ¿no? Una página que contemos historias que nos inspiran, una página en la que, bueno, pues podamos ver qué cosas del local se están haciendo. Y también había un montón de preguntas que mis compañeros Nacho de Plena Inclusión Extremadura, Irene de Plena Inclusión La Rioja, ¿no? nos estaban recogiendo, que esperamos que se pueda dar respuesta, ¿no? en el contenido de esta página. Aquí podéis ver, si entráis en Ser Conectores, toda la propuesta, ¿no? Que desde también el proyecto Mi Casa, el ver cómo surge esta figura, ¿no? Lo podéis ver ahí, y también el por qué es importante, ¿no? Apuntando también cosas importantes que ha dicho Corman, como si queremos generar inclusión, hay dos claves, ¿no? Que la persona con discapacidad tiene que ser valorada y que la persona con discapacidad, ¿no? Debe añadir valor a la comunidad. Forma, por cierto, me voy a quedar con una palabra que has dicho, que es la de recomunidar, que creo que da todo el sentido al proyecto. Bueno, pues aquí habla un poco de qué es la figura del conector, cuál es el papel del conector comunitario. Y luego hay una parte muy interesante también que tiene que ver con herramientas, ¿no? Dentro de la propuesta de acompañar las comunidades de plena inclusión, y no solo desde el proyecto Mi Casa, sino de todo el movimiento asociativo, de todos los proyectos que estamos abordando desde la comunidad, hablamos que hay como unas fases, ¿no? Que nos ayudan a trabajar con la comunidad. Una tiene que ver con conectarse y prepararse para trabajar con la comunidad, otra tiene que ver con enfocar, otra tiene que ver con descubrir las comunidades, con conectar y actuar, y otra con descubrir, ¿no? Bueno, esto es un ciclo que constantemente está. Y en cada una de estas fases nosotros hemos aquí lanzado desde Plena Inclusión herramientas que nos ayudan a llevar a cabo estas prácticas. Herramientas que no solo son del proyecto Mi Casa, sino también, por ejemplo, del proyecto de Construye Comunidad, que estoy segura que conocéis y habéis participado. Pues bueno, aquí aparecen, ¿no? Por ejemplo, herramientas que desde el proyecto Mi Casa hemos testeado, es cómo hacer un mapeo comunitario, aquí la podéis tener. La semana que viene la colgamos en lectura fácil también. Luego herramientas para descubrir, como herramientas de escucha, interpretación colectiva, la brújula, o herramientas de co-creación, de conexiones en la comunidad, bueno, para que podáis tener toda esta información aquí y la podáis descargar. Luego también deciros que tenemos un mapa de recursos en el que vamos a ir colgando, ¿no? Aquellos recursos que estamos viendo en la comunidad, que los conectores comunitarios están también mapeando, ¿no? Recursos o activos también comunitarios, lo estamos aquí mapeando en este apartado. Vais a tener esas noticias que decía Corma que nos inspiran, ¿no? En este apartado, y luego deciros que tenemos lo que es la parte propia de la escuela de conectores comunitarios. En esta escuela hemos lanzado tres itinerarios. Uno tiene que ver con una formación tutorizada, otro tiene que ver con un itinerario formativo abierto y otro con una comunidad de aprendizaje. Estamos ya finalizando, ¿no? Lo que es el temario para en el mes de septiembre poder lanzar una formación tutorizada para ser conector y conectora comunitaria, que tiene una parte teórica y práctica. Y luego tenemos aquí en abierto que podéis ya empezar a trastear y formaros sobre, bueno, pues si queremos acompañar las comunidades, ¿no? Esas buenas comunidades para todas las personas, si queremos dar voz a todas las personas para que contribuyan, ¿no? Como ciudadana, como ciudadano, como vecino, como vecina de nuestros barrios. Bueno, pues aquí tenéis 6 autoformaciones en abierto, gratuitas, que podéis hacer. Una de ellas es, bueno, los esenciales de una vida en comunidad, la parte de coproducción, participación social, desarrollo de apoyos en contextos naturales, o cómo estamos trabajando toda la parte de desarrollo comunitario. Así que ahí la tenéis para que podáis disfrutar. Y luego la parte de comunidad de aprendizaje. Como decía Cormac, ahí es importante conversar, sentarnos, compartir, ¿no? Qué está pasando. Entonces la propuesta es que en el último trimestre del año comencemos con nuestra comunidad de aprendizaje, en el que podamos sentarnos, ¿no? Alrededor de una mesa online pues bueno, a compartir, a descubrir, ¿no? A ver qué cosas estamos haciendo que pueden inspirar a otros y qué cosas hemos hecho que no funcionan. Pues bueno, aquí os dejamos este espacio que es para todas y para todos, es conectorescomunitarios.org. Así que sin más, que íbamos a acabar a la 1:30, quería dar las gracias a todos los panelistas que habéis estado hoy, tanto Enrique dando la bienvenida, Vanessa, Natalia, ¿no? Dándonos el marco del por qué ahora estamos impulsando el desarrollo comunitario, ¿no? Ese marco estratégico Ganamos en Comunidad Plena Inclusión,
Javier, como siempre, por estar cerquita de Plena acompañando nuestros procesos de innovación y la entrevista a Cormar Russell, que ha sido yo creo que un placer, lo difundiremos, estará en redes sociales. Deciros que esto es un ciclo de 3 seminarios. Los 2 próximos seminarios, el del 28 de mayo y el del 11 de junio, lo que vamos a hacer es intentar aterrizarlo en lo local, ¿no? Y vamos a tener la oportunidad de compartir experiencias locales en territorios pequeñitos, ¿no? Con vecinas y vecinos que están haciendo que esos barrios se transformen, ¿no? Porque están identificando qué comunidades les gustaría tener, ¿no? Y desde esa pasión están transformando. Entonces la idea es que en cada uno de los seminarios podamos conectar con 4 experiencias a nivel local de todo el territorio de España. Así que os invitamos y os esperamos, ¿eh? Hoy hemos estado conectadas más de 310, 320 personas de todos los rincones de España. Hemos estado conectadas también de Argentina, de Chile, bueno, de Sudamérica. Hemos visto compañeras de Estados Unidos, de Europa y de Jordania, así que esperamos volver a veros en el 28 de mayo. Por favor, seguid nuestras redes, que ahí vamos a colgar toda la información. Muchísimas gracias y que tengáis un estupendo martes.